Buenas noches, mi nombre es Germán Marbella Duat García, soy de la licenciatura de 9º grado de Derecho y el día de hoy vengo a presentar mi proyecto de investigación titulado El análisis de las causas y consecuencias de la violencia intrafamiliar durante la pandemia en personas atendidas por la Dirección de Atención a Víctimas en México desde el año 2020 al 2022. En nuestra investigación, lo que queremos analizar son las causas y consecuencias de la violencia intrafamiliar durante la pandemia y sus antecedentes. Nuestra problemática en la investigación nos vamos a enfocar en lo que es la violencia. Sabemos que la violencia es un problema social que afecta a diversas esferas de nuestra vida de manera cada vez más evidente. Todos estamos expuestos a sufrirla y podemos generarla en distintas formas. Esta se da entre otros factores principalmente porque no se tiene respeto a los integrantes de la familia y el agresor es generalmente el que comparte el mismo domicilio. La violencia intrafamiliar se agrava con la pandemia. Al inicio del aislamiento genera simultáneamente el incremento de las denuncias por casos de violencia intrafamiliar, donde las mujeres y los niños son los más afectados. Sin embargo, los niños y los adolescentes son particularmente perjudicados, lo que hace necesario hablar de violencias intrafamiliar hacia los niños. Una de las consecuencias más dolorosas de la violencia intrafamiliar son los efectos de las distintas generaciones, porque los hijos sufren tanto o más que los padres por los episodios de violencia. Los representantes de la UNICEF en México han reportado que de cada 10 menores de 14 años, 6 de ellos sufren violencia en sus hogares. Estos datos se hacen más preocupantes y agravantes cuando se considera el contexto social en el que nos encontramos con el confinamiento obligatorio y la inseguridad económica y alimentaria que atraviesa el país. Incluso aproximaciones sugieren que las secuelas del COVID-19 en la infancia y la adolescencia no serán por la enfermedad, sino por la mayor exposición a la violencia y al abuso en sus hogares como consecuencia de las medidas para prevenir el contagio. Como podemos ver, en nuestra pregunta nos enfocamos en cuáles son las principales causas y consecuencias que originan la violencia intrafamiliar en los casos que acuden a la Dirección de la Atención a las Víctimas. Nuestro objetivo con este planteamiento de investigación, como objetivo general, podemos identificar las causas de la violencia intrafamiliar, así como sus consecuencias en los distintos factores que la generan en cada caso que acude en la Dirección de Atención a las Víctimas. Y pues como un objetivo específico, podemos establecer las principales causas de manifestación de violencia intrafamiliar al interior de las familias mexicanas a causa del confinamiento por el COVID-19. ¿Cómo concientizar a la comunidad de la importancia de convivir en respeto, armonía al resolver conflictos familiares de manera pacífica a través del diálogo? Nuestra justificación en este planteamiento es la razón por la que se realizó este estudio de investigación es debido a una serie de problemas intrafamiliares, debido a los actos intolerables que se debe tratar como un problema para la salud pública y un riesgo para la vida a través del confinamiento del COVID-19. Al respecto, el presente trabajo pretende analizar algunas causas y consecuencias de las principales implicaciones de la violencia de pareja hacia las mujeres en diversos aspectos. De igual manera, se requiere la necesidad de profundos cambios a nivel social, económico y político. Respecto a las implicaciones, la práctica sería deseable implementar una cultura de la evaluación de programas de prevención a intervención en diferentes contextos, que a partir de la rigurosidad metodológica facilite su replicación. Aunando a ello le podemos implicar de naturaleza educativa, social, económica y familiar,
apunta a la necesidad de un trabajo conjunto e interdisciplinario que favorezca la eficacia en el abordaje del problema. En nuestro marco teórico vamos a hacer nuestras aproximaciones más cercanas, que serían los antecedentes. Los antecedentes de la violencia intrafamiliar: en cada época el modelo de familia ha sido cambiado adecuadamente a las dinámicas históricas. Los cambios de organización social influyen en ellos en todos los sentidos. Y pues nuestro concepto de violencia intrafamiliar, según Magda Pizaña y Garzón Jiménez, la define como la conducta constituida por él o los actos dolosos de contenido positivo o negativo que efectivamente maltratan a los miembros de un grupo social de convivencia íntima permanente, unidos por el lazo de matrimonio, concubinato, parentesco, filiación o cualquier otra circunstancia, y cuyo sujeto activo es otro de los miembros del grupo social. Ahorita vamos a hablar de los tipos de violencia. Tenemos la violencia psicológica. Esta consiste en cualquier acto o omisión que daña la estabilidad psicológica, que puede constituir en negligencia, abandono, descuido reiterado, etc. La violencia física es cualquier acto que influye daño no accidental usando la fuerza física o algún tipo de arma o objeto que pueda provocar o no lesiones. Tenemos la violencia patrimonial. Es cualquier acto o omisión que afecta la supervivencia de la víctima. Se manifiesta sustracción de destrucción o retención o distracción de objetos o documentos personales. Y tenemos la violencia económica. Esta es la acción o omisión del agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas. Y por último tenemos la violencia sexual. Esta es cualquier acto de degrado o daño al cuerpo o a la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. A continuación hablaré sobre las causas de la violencia. La violencia intrafamiliar en México y en cualquier parte del mundo suele originarse de múltiples factores, por lo que es difícil asignar una única causa a una situación individual, familiar, comunitaria, social, así tan compleja como puede ver. A continuación hablaremos de 3 factores que invaden lo que viene siendo las causas, que sería la cultura, que incluye las conductas que asocian a la masculinidad con la agresividad y el honor y la dominación del hombre hacia la mujer. La experiencia de la vida. Aquí vamos a incluir las causas asociadas a la violencia de pareja, con las peleas, insatisfacciones en el matrimonio como tal. Y la circunstancial. Estas, como el que se vive en México, donde se combina un problema sanitario con los conflictos económicos derivados del primero. A continuación, hablaremos de las consecuencias de la violencia. La violencia intrafamiliar en México tiene consecuencias negativas para la salud. La más grave es la muerte por homicidio o suicidio. Entre las consecuencias negativas para las mujeres que han sufrido violencia doméstica resaltan lesiones físicas, embarazos no deseados, abortos, infecciones de transmisiones sexuales, mortalidad, entre otras. A continuación hablaremos sobre las primeras estancias que trabajaron con el fenómeno de la violencia intrafamiliar en México. En México, las primeras estancias que se ocuparon de trabajar con el fenómeno de la violencia intrafamiliar y sus víctimas fueron organismos no gubernamentales. A continuación, daré algunas de estas organizaciones como tal. Viene siendo la creación del CAVI por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. La Procuraduría crea el Centro de Terapia de Apoyo. La Comisión Nacional de Derechos Humanos crea el programa sobre asuntos de la mujer que presta el servicio de orientación
a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y que en el 1994 amplió su competencia al ámbito del niño y la familia. También está lo que la Procuraduría crea, lo que viene siendo la justicia estatal, áreas de atención a mujeres víctimas de delitos sexuales y violencia intrafamiliar. La Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. A continuación hablaremos de nuestra hipótesis planteada sobre el proyecto de la investigación. Hoy en día nuestro país presenta cifras alarmantes de dicho atropello de día a día. Centenares de mujeres agredidas, tanto física como psicológicamente y aún en los casos más graves, llevándolas hasta la muerte. En la presente hipótesis se utiliza una investigación cuantitativa porque se expresa el comportamiento de una variable en la violencia intrafamiliar, sin precisar relaciones de causa y efecto. En este proyecto de investigación, lo que se requiere demostrar como principal variable es saber las causas y consecuencias que origina la violencia intrafamiliar. Como concientización en esta hipótesis es por parte de la mujer. Es el principio del cambio. Es importante hacerles entender a nuestras mujeres que rompiendo el silencio se puede terminar con tan desastrosos hechos y que la mejor arma proviene del amor propio como mujeres. En nuestra siguiente diapositiva vamos a hablar sobre la metodología de la investigación. En mi metodología de investigación me enfoqué en lo que viene siendo mi paradigma del método cuantitativo. Seguido de esto, mi método de estudio lo utilicé como en un método descriptivo y documental. La técnica que se usarían para este proyecto de investigación sería los análisis del contenido y las características de la unidad de estudio de la violencia intrafamiliar. Es la unidad de atención a la violencia intrafamiliar. En nuestra siguiente diapositiva tendríamos las características de la población, el objeto de estudio, que serían las familias, las parejas, los jueces, los psicólogos, los doctores, en este caso, y gente profesional en la materia. También vamos a hablar sobre las estrategias para la recopilación de datos, análisis e interpretación de datos y resultados. Aquí en este tema, la estrategia que yo usaría serían datos de investigación, mandaría encuestas, mandaría, por ejemplo, correos electrónicos, todo a través de vía telefónica las encuestas, y enviaría mensajes, correos electrónicos. También visitaría las escuelas y los centros de redactación como para poder informarme de lo que estamos hablando, que sería el problema de la violencia intrafamiliar. El análisis de esta información yo la podría canalizar en una memoria de USB, en apuntes manuales en este caso, y la interpretación de los resultados tendría que esperar, pero al mismo tiempo es necesario continuar un trabajo sobre el tema de la violencia intrafamiliar y revisando los eventos que se vayan pasando poco a poco. En nuestra siguiente diapositiva, para concluir ya en el tema, estaríamos hablando sobre las reflexiones, que nos dice que para tener mejores resultados en el combate a este problema, considero que, entre otras acciones, es necesario llevar a cabo políticas de atención más eficaces y mayores campañas publicitarias para educar a la sociedad como tal en general.